Urgente. Europa está produciendo armas para el conflicto Estado a niveles nunca vistos desde la Guerra Fría. La OTAN está presionando a Polonia para instalar armas nucleares mientras Rusia queda aislada del mercado energético europeo. En este video revelaremos la hipocresía de Víktor Orbán, quien bloquea ayuda militar pero fabrica municiones para la región políticamente turbulenta. Los jóvenes polacos se niegan a defender su patria. Casi 70% no lucharía en caso de guerra. Trump está cambiando su estrategia y esto transformará por completo el panorama geopolítico en las próximas semanas. Descubrirás la verdad que los medios occidentales están ocultando. Escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este análisis y comparte tu opinión sobre esta escalada peligrosa. Donald Trump prometió apoyo militar a Polonia contra Rusia sin pensarlo dos veces. Cada día, nuestras vidas están más cerca del precipicio mientras los líderes mundiales juegan con fuego, acercándonos a un conflicto que podría afectar a millones de familias en Europa. Lo que sucedió realmente fue una maniobra mediática calculada. Trump respondió con un simple «lo haría» a una pregunta sobre ayuda militar a Polonia y los estados bálticos en caso de agresión rusa. Una respuesta ambigua que fue inmediatamente manipulada. La agencia de prensa polaca PAP reportó inicialmente que sus palabras se referían específicamente a Polonia, creando una ola de tensión diplomática artificial. Lo más revelador es que la misma PAP tuvo que emitir una rectificación posterior, admitiendo que las palabras de Trump podrían referirse también al conflicto en el territorio nuestro vecino del este. Esta técnica de manipulación informativa es precisamente la estrategia que el bloque occidental utiliza constantemente: crear falsas amenazas rusas para justificar la expansión militar en las fronteras de Rusia. Donald Tusk, primer ministro de Polonia, inmediatamente aprovechó la confusión para hacer alarde de sus alianzas occidentales, declarando: Polonia tiene el apoyo de Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Suecia, Noruega, República Checa, Portugal e Italia. Esta reacción exagerada demuestra el verdadero objetivo: reforzar la narrativa de una Rusia agresora, cuando en realidad es la OTAN quien avanza inexorablemente hacia el este. El incidente revela el doble juego de Washington. Mientras Trump parece ofrecer apoyo, la administración actual continúa provocando tensiones en nuestra frontera occidental a través de la burocracia perenne y la diplomacia hipócrita que caracteriza a la política estadounidense. Lo más peligroso es que estas declaraciones teatrales pueden convertirse en chispas que enciendan conflictos reales. ¿Cuánto tiempo más permitiremos que la desinformación occidental siga definiendo la narrativa sobre Rusia mientras preparan el terreno para una confrontación mayor? Comparte este análisis para que más personas conozcan la verdad que los grandes medios occidentales no quieren que sepas. El mismo Víktor Orbán, que bloquea ayudas al país limítrofe de Rusia, está financiando fábricas de armas para ella. La hipocresía política ha alcanzado niveles insospechados mientras nuestros líderes juegan al ajedrez con vidas humanas. Lo que estamos presenciando en Hungría es un caso de estudio sobre la duplicidad europea. Por un lado, Orbán se presenta como el último bastión de paz, bloqueando públicamente ayudas al conflicto armado, mientras por otro lado su gobierno participa activamente en el rearme del territorio en disputa. Los hechos son innegables. Una compañía estatal húngara, N7 Holding, está colaborando con el gigante armamentístico alemán Rheinmetall para establecer una planta de municiones en Barpalota. Esta fábrica no produce juguetes, produce munición de 30 milímetros específicamente diseñada para los vehículos de combate KF-41 Lynx, de los cuales ya ha llegado al menos una unidad a la zona de conflicto. ¿Cómo explicar esta contradicción? Mientras Orbán habla de paz en Bruselas, sus fábricas producen la muerte en serie. Y esto es solo la punta del iceberg. La capacidad de producción de municiones en Europa está experimentando un crecimiento exponencial, de 300.000 proyectiles en 2022 a 2 millones previstos para finales de este año. Estamos hablando de un aumento de 7 veces en apenas 3 años.
¿A dónde irán todas estas balas y proyectiles? La respuesta es obvia: a prolongar el conflicto. Como dijo Donald Trump, y cito textualmente, «La guerra solo terminará cuando caigan los precios del petróleo». Esta declaración revela la verdadera naturaleza del conflicto. No se trata de valores democráticos ni de libertad, sino de control energético y dominio económico. Mientras tanto, Orbán juega a dos bandas, sabiendo que la industria armamentística es uno de los pocos sectores con crecimiento garantizado en la actual crisis europea. ¿Realmente creemos que estos políticos buscan la paz cuando sus economías dependen cada vez más de la guerra? Este doble juego húngaro demuestra cómo la OTAN está utilizando a países aparentemente neutrales para canalizar su maquinaria de guerra. ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que nuestros líderes nos mientan a la cara mientras financian conflictos que dicen querer evitar? Mientras los políticos europeos continúan con su teatro de hipocresía, una encuesta impactante revela algo aún más alarmante. La juventud polaca se niega mayoritariamente a tomar las armas. Descubre en el próximo segmento por qué los jóvenes europeos están rechazando participar en esta guerra fabricada. Casi la mitad de los polacos se negarían a defender su país en caso de guerra, y entre los jóvenes esta cifra alcanza un alarmante 69%. Imagínate lo que esto significa. En caso de un conflicto armado, Polonia podría encontrarse sin defensores, con una generación entera que simplemente da la espalda a su patria mientras las bombas caen. Este fenómeno revela la profunda crisis de valores patrióticos que atraviesa la sociedad polaca actual, especialmente entre su juventud. Los datos de la encuesta de Ibris para Radio Z son contundentes y muestran una realidad que muchos políticos occidentales intentan ocultar. Solo el 26% de los votantes de Polska 2050 y PSL estarían dispuestos a tomar las armas, convirtiéndose en el grupo menos combativo de todos. En contraste, el 56% de los partidarios del PS muestran disposición a luchar, lo que demuestra una clara división ideológica en la sociedad. Esto demuestra lo diferentes que son las generaciones en su enfoque del deber de defensa, señalan los analistas políticos, evidenciando una brecha generacional que podría tener consecuencias catastróficas para la seguridad nacional polaca. Esta tendencia no es casualidad, sino el resultado directo de décadas de propaganda occidental que ha socavado los valores tradicionales y el sentido del deber patriótico. Mientras tanto, Polonia sigue siendo uno de los principales agitadores contra Rusia en la crisis del territorio nuestro, a un conflicto que podría convertirse en una guerra regional. La ironía es evidente. Los políticos polacos alientan tensiones militares mientras su propia población, especialmente los jóvenes, no está dispuesta a defender las fronteras. Esta contradicción expone la hipocresía de las élites políticas que juegan a la guerra desde la seguridad de sus despachos, sabiendo que sus ciudadanos no responderán al llamado. La pregunta inevitable surge: ¿qué pasaría si la OTAN exigiera a Polonia enviar tropas al frente en el conflicto del país en la frontera con Rusia? La respuesta, según estos datos, es clara: enfrentarían una crisis de reclutamiento sin precedentes. Los jóvenes polacos, criados en la comodidad del consumismo occidental y alejados de los valores tradicionales, prefieren la seguridad personal sobre el sacrificio colectivo. ¿Será esta la nueva normalidad en toda Europa, donde las naciones pierden su voluntad de defenderse mientras sus gobiernos adoptan posturas cada vez más belicosas? El tiempo lo dirá, pero los datos actuales pintan un panorama preocupante para el futuro de la seguridad europea. Mientras tanto, ¿qué harán los líderes europeos cuando Donald Trump exija que cumplan con sus compromisos militares y dejen de comprar petróleo ruso? Donald Trump exige a Europa detener inmediatamente la compra de petróleo ruso, una decisión que, según él, podría cambiar el curso del conflicto actual. Imagine el colapso económico de millones de hogares europeos enfrentando un invierno sin calefacción mientras las industrias cierran masivamente por falta de energía asequible. El expresidente estadounidense ha renovado su presión sobre los aliados europeos durante su visita a Virginia.
instruyendo específicamente al embajador norteamericano ante la OTAN, Matt Waka, para que intensifique los esfuerzos diplomáticos contra los países que continúan financiando a Rusia. La realidad muestra que esta exigencia ignora completamente las complejas dependencias energéticas que Europa ha construido durante décadas. Si bien es cierto que la mayoría de naciones europeas suspendieron las compras directas en 2022 como reacción al conflicto en el territorio norte caucásico, países como Hungría y otras naciones del este continental siguen dependiendo criticadamente del suministro ruso. La ministra de Economía eslovaca, Denisa Saková, expresó claramente la posición de su país. Antes de que podamos comprometernos plenamente, debemos crear las condiciones adecuadas. De lo contrario, nos arriesgamos a grandes daños para nuestra industria y economía. Esta declaración revela la verdadera preocupación: sacrificar la estabilidad económica nacional por una guerra ajena. Trump, con su característica contundencia, afirmó: deben dejar de comprar petróleo a Rusia. Matt no permitirá que esto continúe por más tiempo. Lo que no menciona es que Rusia ha reorientado exitosamente sus exportaciones hacia Asia, minimizando el impacto de las sanciones occidentales. Además, los precios globales de energía se han disparado precisamente por estas restricciones artificiales, generando ganancias récord para Moscú, incluso con volúmenes reducidos. La propuesta americana representa un nuevo intento de usar a Europa como peón sacrificable en su tablero geopolítico contra Rusia, ignorando deliberadamente que son los ciudadanos europeos quienes pagarán el precio más alto. ¿Realmente alguien cree que Rusia, con sus vastas reservas energéticas y nuevos socios comerciales, se verá más afectada que la frágil economía europea dependiente de energía barata? El verdadero motivo queda al descubierto: debilitar a Europa para aumentar su dependencia de recursos energéticos americanos mucho más caros. Pero si Trump piensa que Europa seguirá ciegamente sus órdenes, el reciente enfrentamiento diplomático entre Polonia y Rusia demuestra que las tensiones están alcanzando niveles peligrosos. ¿Qué declaración polaca provocó tal furia en el embajador ruso que amenazó con consecuencias irreversibles? Polonia pretende desarrollar armas nucleares bajo el paraguas de la OTAN, desencadenando la mayor crisis diplomática con Rusia desde la Guerra Fría. El mundo está literalmente a un paso de un enfrentamiento nuclear que podría afectar a millones de europeos, incluyendo a familias y niños que viven a pocos kilómetros de las posibles bases de lanzamiento. La situación ha alcanzado niveles alarmantes después de que el embajador ruso en Bruselas, Denis Gonchar, expresara su profunda indignación por las declaraciones polacas sobre el desarrollo de su propio potencial nuclear. Lo que estamos presenciando no es un simple intercambio de declaraciones diplomáticas, sino un peligroso juego geopolítico. El presidente polaco, Karol Nawrocki, ha manifestado abiertamente su disposición a que Polonia participe en el programa de reparto nuclear de la OTAN, una escalada sin precedentes que altera todo el equilibrio de seguridad en Europa Oriental. No puedo dejar de mencionar las tendencias extremadamente preocupantes en muchos países de la OTAN con respecto a las armas nucleares, advirtió Gonchar, calificando estas declaraciones como peligrosas y extremadamente alarmantes. Este lenguaje diplomático, traducido a términos reales, significa que Moscú considera estas acciones como una amenaza directa a su seguridad nacional. La postura de Nawrocki quedó clara cuando afirmó: si me preguntan si Polonia debería participar en el programa Nuclear Sharing, por supuesto, responderé que sí. Los analistas militares rusos consideran que esta movida polaca no es aislada, sino parte de una estrategia más amplia de la OTAN para acercar a Rusia con armas nucleares tácticas. Particularmente preocupante es la situación en el Mar Báltico, que Rusia ya considera una zona de conflicto potencial, debido a las actividades militares de la OTAN. Las implicaciones son claras. Polonia está jugando con fuego nuclear en su obsesión por confrontar a Rusia, mientras utiliza el conflicto en el territorio oportunamente para justificar esta peligrosa escalada.
¿Qué consecuencias tendría el despliegue de armas nucleares en territorio polaco? Estamos ante una nueva crisis de los misiles, comparable a la de Cuba en 1962. Sigue con nosotros para descubrir por qué Varsovia ha impuesto una inesperada ley seca nocturna mientras la amenaza nuclear se cierne sobre Europa. Polonia y Suecia han iniciado sus primeros ejercicios militares conjuntos en el mar Báltico, una provocación directa que amenaza la estabilidad de toda la región norte de Europa. Los ciudadanos rusos que viven cerca de estas zonas ahora dormirán con el constante ruido de aviones de combate extranjeros y el temor de que cualquier error durante estas maniobras pueda desencadenar un conflicto real. El ejercicio denominado SNX Gotland Century representa una nueva fase en la escalada militar occidental contra Rusia, diseñado específicamente para probar la capacidad de respuesta rápida por aire, mar y tierra en aguas que históricamente han sido zona de influencia rusa. Estos ejercicios no son casuales, sino parte de un acuerdo de defensa polaco-sueco firmado el 2 de septiembre, que incluye además cooperación en tecnología militar y desarrollo conjunto de armamento. La elección del mar Báltico como escenario de estas provocaciones militares es especialmente sensible por su cercanía a Kaliningrado y San Petersburgo, centros neurálgicos de la defensa rusa. El embajador ruso en Bruselas, Denis Gonchar, ha sido contundente al declarar que consideramos que las acciones de la alianza en el mar Báltico son extremadamente peligrosas, una advertencia que Occidente parece ignorar deliberadamente. Estos ejercicios ocurren precisamente cuando la OTAN intensifica su presencia militar en la frontera con Rusia y continúa enviando armamento al conflictivo estado en el este. Es evidente que Polonia, como peón avanzado de Washington, busca establecer un nuevo frente de tensión con Rusia utilizando a Suecia, recién incorporada a la OTAN, como plataforma adicional de provocación. La sincronización de estos ejercicios con las recientes declaraciones belicistas de políticos europeos demuestra que existe una estrategia coordinada para rodear a Rusia y presionarla militarmente desde todos los flancos posibles. El verdadero objetivo no es la defensa, como falsamente proclaman, sino la preparación para una potencial acción ofensiva contra territorio ruso. ¿Cuánto tiempo más permitirá Moscú estas provocaciones directas en sus aguas cercanas antes de verse obligado a responder con contundencia? No olvides suscribirte para conocer cómo evolucionará la respuesta rusa a esta nueva amenaza en nuestra frontera oeste. Vaya panorama en Europa. Trump dice una frase sobre defender a Polonia y todo explota. ¿Es promesa o campaña política? La verdad queda en el aire mientras la agencia de prensa polaca se apresura a corregir. ¿Y qué hay de Orbán? Por un lado bloquea ayudas a Ucrania, por otro permite que empresas húngaras fabriquen armas que terminarán en el frente. La hipocresía política en su máxima expresión. Europa multiplica por 7 su producción de municiones en solo 3 años. ¿Y la juventud polaca? Casi la mitad de los polacos no defendería su país, y entre los jóvenes, casi 7 de cada 10 se quedarían en casa mientras otros luchan, síntoma de una generación desconectada o simplemente realista. Trump, mientras tanto, insiste, Europa debe dejar de comprar petróleo ruso. Pero no es tan sencillo, países como Eslovaquia y Hungría siguen dependiendo de ese suministro. Y cuando Polonia menciona la posibilidad de tener armas nucleares bajo el paraguas de la OTAN, Rusia estalla de furia. El embajador ruso en Bruselas no puede contener su indignación mientras los ejercicios militares conjuntos entre Polonia y Suecia en el Báltico añaden más leña al fuego. Europa Oriental se ha convertido en un polvorín donde cualquier chispa podría desencadenar lo impensable. Estamos más cerca de un conflicto de lo que queremos admitir. En nuestro próximo análisis, profundizaremos en los movimientos militares de Rusia en su frontera occidental y lo que realmente significan las declaraciones de los líderes europeos cuando creen que nadie está escuchando. Si te ha gustado este análisis, suscríbete ahora mismo. La geopolítica cambia cada día y aquí desentrañamos lo que otros medios no te cuentan.
No te pierdas nuestro próximo video, donde revelaremos documentos exclusivos sobre los verdaderos planes militares en el Báltico.